mirar un poco de administrar el nivel de planeta no está del todo planificado y eso hace que nosotros no sepamos cuántos casos de realidad hay. ¿Y a qué se debe esto? A que eso lo niveles finales, alcaldes, y ahí acaba todo. Pero una parte de esos pacientes que hacen tienen esos componentes que una pequeña parte hace comunicación. Un paciente que está de defusión o deficiencia cognitiva, automáticamente ustedes asocian esto con paliopatía. Sangre en la boca, automáticamente ustedes asocian con trastornos de la coagulación que tienen que ver con paliopática también. Esto es la forma grave de la enfermedad de la tuberculosis, que simplemente hace ictericia y falla multiorgánica. Y esa falla multiorgánica solamente incrementando con todo uno, el hígado, el riñón. Muchas veces hemos encontrado otras fallas como miocarditis, como falla cerebral por hemorragia, porque si hay trastorno de coagulación, también puede haber una ruptura cerebral si el paciente es hipertenso. Asociado a coagulopatía puede haber algún hematoma intracerebral o vasculitis cerebral que puede traer como complicación la parte del cerebro. Entonces, el componente epidemiológico aquí es importante para que ustedes puedan diagnosticar leptospirosis. Estamos en un área netamente donde puede haber leptospirosis. Y si son las provincias con más razón, junto con el camino. Entonces debe estar en nuestro diagnóstico de enfermedades tropicales de forma obligatoria. Esta enfermedad fue encontrada en 1866 por este médico. Es un médico alemán que le puso su nombre a esa enfermedad. Y como a diferencia de otras enfermedades, desde esa época hasta hoy no ha habido cambios en la enfermedad. Como por ejemplo en el COVID, los casos clínicos de COVID no muestran problemas de olfato, de gusto, no muestran problemas de encefalopatía, como esos dolores de cabeza graves que había. Ahora el cuadro es más respiratorio, más gripal. Entonces, él fue el que encontró una enfermedad febril con ictericia, con alargamiento del vaso, con insuficiencia renal, con mecanismos asociada a la enfermedad de Libre, donde las personas se encontraban en contacto con el agua. Entonces, el agua es un componente importante dentro de la salud pública. Las comunidades, ¿de dónde traen el agua? ¿O ríos o hacen pozos? Y la mayoría de las comunidades se asientan cerca del río también. Y usan el baño como letrinas ahí mismo, también consumen esa agua. Y también tienen animales alrededor de eso. Vamos a ver si se puede hacer bien un viaje de verdad, donde estamos comunicando. Como anécdota les cuento, yo no me acudí sino a todos los estudios, donde estaba en misión militar, cuando era médico general, y
más allá de Harden. ¿Quién es de Harden? Ya. Además, el último, de ahí viene un poquito más, de ahí no hay nada, de ahí vienen los parques. Como está estaba de moda esto de movimientos, estaban en plan a todos lados, los parques naturales que tenemos. Un montón de gente de búsqueda entró a formar su comunidad que se llamaba Pueblos Unidos. Ahora lo pueden buscar después. Y nos fuimos porque Misión Mundial es una ONG que ayuda a niños con restitución y yo me escogí a trabajar ahí y me fui hacia con unos 50 niños con diarrea. Llevamos educación, juegos, médica, y comunidad. Una noche trajeron lobos de las pavas, yo solamente vi las plumas, en las ollas estaban viviendo iban a hacer lobos. El tapín era bellísimo, parecía el otro de loros y tenía mis atunes. Entonces, la idea de hacer esto es ir realmente a los lugares donde se puede estudiar a las personas con enfermedades que tienen que ver con las situaciones de eso ha sido una comunidad alejada. Cuando van a un lugar donde hace muchísimo, no es bueno. La leptospirosis es una enfermedad que se va a hacer en todos los continentes y es causada por el xenofeta atópico. No voy a abundar en la bacteriología y tiene dos palabras clave. Uno es la ictericia y otro es la disfunción multiorgánica. Esto, por favor, es para temas interesantes. Antivirus y no tiene esa. ¿Por qué? La gravedad de esto depende de tres cosas: la predisposición genética, que es estudiado; dos, la tendencia del patógeno; y tres, la inmunoparesia asociada. Inmunoparesia quiere decir debilidad del sistema inmune, que hay una debilidad de nuestro sistema. Y empecemos desde los diabéticos para adelante, todos los que tienen creencias. Entonces es una enfermedad febril, aguda, que a veces pasa desapercibida, pero cuando hace daño provoca ictericia y provoca disfunción orgánica, donde los primeros órganos son tanto el renal como el hepático. Renal y hepático. Entra a través de la piel o mucosa, se difunde rápidamente y después de 48 horas se encuentra en los tumores, tejidos. Con localizaciones centrales del riñón, del hígado, del corazón y en el músculo esquelético. Se difunde en todos los tejidos, a nivel de la disfunción hepática. Esta disfunción hepática provoca anemia hemolítica, tiene un enfoque tóxico y provoca anemia renal o necrosis tubular aguda. Ahora, estos pacientes, cuando ingresa la espiroqueta en sangre a través de la piel, nosotros en el tejido celular subcutáneo tenemos macrófagos. Estos macrófagos opsonizan y fagocitan a la espiroqueta. Esta fagocitosis es esencial para parar la enfermedad. En otras palabras, si tienes buenos macrófagos, puedes resolver la enfermedad sin problema. Pero si no tienes macrófagos y esos macrófagos
no promueve la liberación de citocinas como interleucina y el factor de crecimiento que haga un llamado para más citocinas, para más neutrófilos que se conviertan en macrófagos, que esos macrófagos puedan ozonizar, puedan fagocitar estos bibliotecas, ahí empieza la propagación de todas las enfermedades. ¿Y por qué digo esto? Porque los nuevos estudios revelan que están buscando fagosomas, están buscando macrófagos que puedan introducirse a la sangre y puedan fagocitar la enfermedad. Eso lo leí hoy, que yo no sabía. Y también encontré que nuestra microbiota igual está en relación con la resistencia a la reactividad, a la virulencia de las espiroquetas si nosotros tenemos una microbiota intestinal adecuada. Porque el tratamiento de esta enfermedad es antibiótico. Y es 7 días de antibiótico. Pero hoy en día la gente toma antibióticos como glucosa. Tienen un respiro, toman amoxicilina. Los niños tienen fiebre, se ponen penicilina. La gente llega al hospital y el médico no piensa bien, le pone ibuprofeno directo en la emergencia. Y eso es importante. Entonces, es una enfermedad que no tiene lugar para no decir, es de Bolivia, es de Brasil. No, esto está a nivel mundial. Característico de zonas rurales, frecuentes en climas universitarios, lugares subterráneos. Y se ha visto en casos de terremotos en lluvias intensas, desastres naturales, donde hay brotes de esta enfermedad por la migración de los roedores, quienes van a cumplir un papel de hospedador. Y ahorita les voy a explicar cómo es. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo voy a mandar para que lo vean muy bien. El daño endotelial es lo principal que hay a nivel de los capitales, lo que conduce a formación de un exudado, extravasación de glóbulos rojos, linfocitos y granulocitos. Esto es inflamación. Yo no le digo lugar con el maestro ahorita. Cualquier daño en el glucocáliz, en la membrana, va a provocar daño endotelial, daño en los capilares, y esto conduce a exudado, extravasación, no solamente de glóbulos blancos, también de glóbulos rojos, ¿no? También de linfocitos, también de granulocitos. Esto pasa en toda la inflamación, hasta en un golpe pasa. Y ocurre acá también. La diferencia es que en el hígado los riñones son los órganos más afectados. En el hígado hay colestasis intrahepática, hipertrofia, hiperplasia de las células que son de Kupffer, que están en el hígado, y además se observa congestión sinusal, alargamiento del espacio del disco, que es un espacio que está entre el hepatocito y el sinusoide, y inflamación del parénquima hepático con necrosis focal. Estamos hablando de que hay lesión del parénquima hepático. ¿Qué alteración en las enzimas hepáticas tendremos? Aumento de las transaminasas, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la gamma transferasa. Eso es en un paciente con lesión aguda del hígado. Y ustedes piensan que en cirrosis, en hepatopatía crónica, hay elevación de las enzimas ahí. Levante la mano los que dicen que sí.
Igual van a decir sí por sí o no por qué. ¿Podría repetirlo todo? Tenemos congestión, tenemos tensión a nivel del hígado, con colestasis intrahepática, hipertrofia y hiperplasia, y tenemos necrosis del parénquima hepática. Yo les pregunto, ¿va a haber aumento de las enzimas? ¿Cuáles? Me dicen la RT, me dicen la PTA, me dicen la GT3. Y está bien. La pregunta es, si un paciente con hepatopatía crónica, con fibrosis hepática, en otras palabras, cirrosis, ¿va a haber aumento de enzimas? Sí, porque igual estaría lesionado el parénquima. ¿Quién más dice sí? Puede que al principio esté elevado, pero una vez que se cronifica. Quédense con lo que dice Lucas, al principio puede estar elevado, eso mismo, pero cuando ya se establece la fibrosis en un paciente necrótico, ya no es está normal. Porque más que necrótico, no hay nada. El hígado se ve chiquito, fibrótico, muy fibrótico de chiquito. Ya no hay enzima. Pregúntate lo siguiente. Pero cuando es agudo como esto, van a haber enzimas hepáticas elevadas hasta el cielo, por su tasa alcalina de 1000, de 600, AST, ALT elevado igual, pero normal es hasta 40, va a estar en 200, en 300. La magnitud va a estar elevado. La bilirrubina indirecta va a estar elevada también, porque la indirecta refleja lesión celular. Puede estar un poco elevado la directa igual, no quiere decir que no sea verdad, porque hay colestasis igual en hepático. En los riñones se observa típicamente nefritis intersticial, con inflamación y necrosis tubular aguda. Esto es agudo, no es crónico. ¿Y por qué les digo que? ¿Por qué es la lesión de los riñones siempre de los siempre? Porque no es que la estilopeta haya entrado al riñón y que haya designado el riñón. Mala perfusión. ¿Pero a qué se debe la mala perfusión? Por la fuga que hay. Por el daño arterial. Hay una inflamación sistémica que provoca aumento de la permeabilidad capilar. Hay seguramente más líquido en el tercer espacio, en la zona de inflamación. Y lo primero que vamos a hacer es que el riñón va a estar hipoperfusivo. Porque el cuerpo no va a hacer que el cerebro, lo último que el cerebro que va a parar es el cerebro. En realidad va a hacer que baje toda la perfusión de todos los órganos, menos del cerebro. Y cuando falla el cerebro ya hay que decir que es un golpe. Eso se llama encefalopatía. Aquí está nuestro macrófago. Aquí están nuestras reacciones de oxidación, que son productos de la guerra en sí. Esto lo van a ver mejor en fisiopatología. Tenemos la permeabilidad vascular con salida de los neutrófilos para su fagocitosis. Y hay los productos de desecho que son los que promueven el daño en el tejido.
Pero la entrada de la espiroqueta por la piel, ¿no? Lo primero que va a encontrar es un macrófago esperando yo. Aquí la clave, porque esto igual se aplica en sepsis, tenemos unas proteínas que son receptores, se llaman PAM y se llaman TAM. PAM, aquí dice PAM, igual, que son receptores moleculares de patógenos. Estos receptores pueden captar a la espiroqueta y no solamente eso, también los receptores tipo TOL. Y en este caso hay dos receptores que están sí o sí ligados con la espiroqueta, que son el receptor tipo TOL1 y el tipo TOL2 y el receptor del nucleótido. Entonces, estos tres reciben a la espiroqueta para la opsonización y fagocitosis del macrófago, provocando una transferencia acá y haciendo que salgan todas estas interleucinas, provocando la cascada de inflamación que ustedes ya conocen. Esta interleucina 5, 3, 4, la interleucina 6, que es la causante de la fiebre, va a activar y va a hacer automáticamente que se secreten más y más, y con esto haga que aumente la lesión endotelial, provocando una viabilidad y haciendo que el neutrófilo salga de esa fila india que hay en el flujo laminar del vaso sanguíneo, provocando que salga el sitio de lesión. Pero recuerden que esto no es en un solo lugar, porque la espiroqueta no es que provoque la lesión en el sitio donde entra. ¿Se acuerdan cuando es un clavo? El sitio de lesión, ahí ocurre la inflamación y ahí están todas las entradas que les enseñan en semiología. Pero esto es a nivel general. A las 48 horas el espiroqueta ya se desarrolló todo el cuerpo, especialmente riñón, especialmente hígado, músculos, corazón, aunque no siempre concentración. Y seguramente si es muy alto, seguramente provocará la cardíaca. Hasta ahora, en enfermedades web, la literatura dice que no hay el mecanismo necesario. No se puede decir si la predisposición genética se causa, la inmunoparesia o la violencia de la misma espiroqueta. No hay nada definido. El mecanismo de los PAM y de los TAM es el mecanismo fisiopatológico aceptable actualmente. Pero no hay algo así que diga esto es así y así va. Pero como es un estado de hiperinflamación, el mecanismo se entiende. Ahora, muchos piensan que el problema es aquí. Ustedes tienen que el problema es el ratoncito. El problema es tanto en los animales salvajes, porque este es un hospedador transitorio que tanto ve a los animales domésticos que los humanos tienen, como también a los salvajes. Y se contaminan a través de el manejo de animales domésticos, como también el manejo, el contacto con animales salvajes. Y
porcentual de casos de leptospirosis. No es propia de nosotros, miren acá. Mientras más celeste, menos de 10 por 100.000 casos. Mientras más azul, más de 50 por 100.000 casos, por 100.000 pacientes. Esto es 2024. Ahora, ¿dónde está ubicado los mayores casos? Silencio, por favor. ¿En qué país? No sé, ¿En qué país? India. ¿En qué países hay más casos? India. Bueno, por razón somos médicos. Estuve en la embajada. En América del Sur, ¿en qué país es donde hay más casos de leptospirosis? En Ecuador, ¿Qué país más? Venezuela, no, Colombia. Colombia y Ecuador. Claro, ya están revisando el teléfono. Ah, Centroamérica. No hay lugar. O sea, que estas actividades en todos los países. Menos. Ahora, ¿por qué Bolivia está bien? Sí, El tema de la leptospirosis humana puede subestimarse debido a la escasa constitución de enfermedad, la falta de sistemas de vigilancia, laboratorios de referencia y el esfuerzo limitado a la medición médica. Como les dije, la mayor cantidad de casos no son diagnosticados. Y el médico que atendió a un paciente con fiebre en el campo hubiera debido atender por lo menos 1.000 pacientes con fiebre en el campo. Y no me preocupó de hacerle una pesquisa para la leptospirosis. Le he dado paracetamol. No he manejado su casa. Y si se pone mal, pues ya no lo digo. Entonces, tal vez tuvo leptospirosis, no sé. No en el sector de pero sí cuando hubieron casos graves los hemos enviado y los han diagnosticado. El metro diagnosticó y diagnostica todos los meses. Pero mira, la gran cantidad de casos no se tiene. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que diagnosticar que acá una cuarta parte la trabajan en provincia, una mitad para
trabajar en emergencia. Y una parte no ejercer. Alto empleo, va a tener un negocio que le va a matar. Y la otra parte va a volar que va a ser algo más. Así se inicia. Yo fui del 15% de los terrenos. Igual, bueno, tenemos que a mí me ofrecieron una medalla, libritas, me ofrecieron dietas, baratas, no aguanté, ahorita sería ganadero, pero seguiría acá. ¿Cuál es el grupo de riesgo de enfermedad? Exposición directa a través de animales importados. Esto tiene que ver con los veterinarios, más que todo los ganaderos, trabajadores mataderos, agricultores, cazadores ganaderos, trabajadores en refugios de animales, científicos, investigadores técnicos y laboratorios. En caso de exposición directa al animal, trabajadores agrícolas, trabajadores en los agricultores, biología, personal militar, trabajadores en saneamiento, los que hacen, les gusta ir a sacarse fotos de las montañas, peatón y todas las truchas que van a la foto, van al campo, en el río, factores ambientales, viviendas precarias, hacinamiento, nutrición y migración. Son factores de riesgo para la enfermedad. También tenemos las características de afectación orgánica de esta enfermedad. Lo que es a nivel renal. Cuando hay falla renal, lo primero es disminución de la excreción del volumen de diuréticos. Y a simple vista podemos ver que la diuresis es concentrada, escasa, ¿no? Eso ya te va a dar más o menos algo para pensar cuando estás de turno en sala, en una clínica o en un segundo nivel o en un primero, y ves que tu paciente la usa, está orina concentrada y está escasa. Entonces te da una idea que el paciente está deshidratado, tal vez no quiere y va a tener que hacer el volumen de líquido. Para ello te ayuda mucho la lengua. El paciente deshidratado sí está con la lengua seca. Entonces tiene que ver la lengua. Otros dicen ojos hundidos, los demás dicen los ojos hundidos en niños, no una adulta. A ver qué pasa. Hematurias, cilindros, presión renal aguda de cualquier grado. A nivel hepático, medicina patológica
de la transgenada 3 veces por encima del límite normal. La bilirrubina sérica, fosfatosarcarina, la gamma glutamina transferasa y el tiempo de dopamina. Ahora algo acá. TP, tiempo de dopamina, INR y actividad. 3 cosas. ¿Cuánto es el tiempo de dopamina? 12. Entonces evaluemos ¿qué pacientes tienen que tener un TP prolongado para poder incluir sin problema? Y ellos cada mes hacen TP para saber cómo está haciendo. Y la evaluación, ¿quiénes son? Pero más científico, los pacientes que usan anticoagulantes, los que usan anticoagulantes, ¿quiénes usan anticoagulantes? Los que tienen prótesis de cualquier tipo, prótesis marcapacia, prótesis valvular, stent cardíaco, ellos usan anticoagulantes. ¿Por qué? Porque estos objetos provocan trombos y necesitan tomar anticoagulantes para evitar un trombo que haga su migración al cerebro o a cualquier otro. Entonces, el INR para los pacientes que toman anticoagulantes debe estar en 2 o 2.5. Por eso cuando tomen un TP deben, porque este paciente puede usar anticoagulantes. Y si está con enfermedad hepática, como esta enfermedad, más el anticoagulante, les aseguro que tarde que temprano pasan de algo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Afectación pulmonar 2 líneas como física, ósea, saturación menor de 94, frecuencia respiratoria mayor a 30, electrosipilancias, evidencia de afectación del parénquima pulmonar relativa, tomografía, síndrome de distrés respiratorio agudo. Cuando su paciente se ponga mal y desature, o sea, baje su saturación y tenga oxígeno, no digan que el paciente se está desestresando, digan que está en insuficiencia respiratoria. Porque la palabra distrés son palabras mayores. Significa que el paciente está bien y tiene criterios. Los criterios para distrés son criterios de Berlín que tienen que tener sí o sí compromiso de más del 50% del pulmón por imagen. Tiene que tener leucocitosis, tiene que tener secreción purulenta por la boca y tiene que tener ruidos que indiquen que el paciente tiene una afección pulmonar grave. Por eso se llama respiratorio. Pero cuando el paciente tiene fatiga por cualquier causa que sea, es insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria. Porque los médicos, cuando le dicen a los pacientes, le dicen que el paciente se está desestresando. Yo le digo, no está estrés son para mayores, igual que tengo que echarle de panza, es usar relajantes musculares, porque en terapia el paciente está a punto de morirse, eso para que sean. En cambio, una insuficiencia respiratoria engloba asma, crisis asmática. Porque el asmático está cianótico, ¿no? Una exacerbación del EPOC de un paciente anciano provoca insuficiencia respiratoria. Sí. Entonces engloba todo. Insuficiencia respiratoria aguda. Afectación cardíaca, dificultad para respirar por congestión pulmonar, interacción con la bomba, dolor en el pecho, palpitaciones, hipotensión, anormalidades de electrocardiogramas, como arritmias, como anomalías de conducción, anomalías
cierto movimiento de la pared epicocárdica. Esto puede dar que el paciente, cuando venga, no solamente va a venir con una sola enfermedad, va a venir con varias, como vemos en los casos clínicos, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un reporte de un ecocardio, la palabra que deben buscar es si tiene valvulopatía aguda, si es grave, moderada o leve. Si es leve, no pasa nada, ahí es el nivel. Ya lo deben buscar si tiene una alteración de la pared cardíaca. Si tiene hipocinesia, se mueve poco. Si tiene hipomotilidad, no se mueve. Para determinar que el corazón está bien o mal. Ven el resultado, ven que las paredes del corazón se mueven mal. Que tiene valvulopatía, ya van a poder saber exactamente qué va a afectar. ¿Qué afecta? Dificultando la actividad. Afectación hematológica, trombocitopenia, coagulación acelerada, coagulación cerebral determinada, que es la final de todo, nivel de conciencia alterada, meningitis, signos neurológicos focales como somnolencia, taquicardia, estupor. Entonces, la primera fase, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Ahí remite todo, ahí se acaba la enfermedad. La mayor parte del casos termina todo. No pasa más allá. Pero en la fase 2 ya podemos ver problemas conjunturales que están relacionados con la alteración de la población. Podemos ver epilepsia. Tenemos un hígado parece un podemos ver alteración de la piel, que claramente denota un compromiso hepático grave. Y buscamos alteraciones renales. ¿Cuál es la forma del diagnóstico? Tenemos hemocultivo, que nunca he visto que haya un hemocultivo positivo para el tenemos el PCR, que sí se les recomienda, eso va a ser seguido. El PCR en tiempo real, es la probabilidad. También hacen microscopía en fondo oscuro. Esto me puedes hacer la otra vez. Después entendí después, la presencia que no tiene que ser tratado. Los métodos serológicos, pruebas de aglutinación, pruebas de anticuerpos, también sirven. Pero como les dije una vez, cuando ustedes manden una prueba para leptospirosis, que no lo van a hacer así, cierta, solo leptospirosis. Porque aunque ustedes digan, tengo leptospirosis, y lo manden como prueba de leptospirosis, se les da una carroza por orden, les va a llamar. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué van a hacer todo? A, B, C, le van a hacer el gashi, le van a hacer el leptospirosis, le van a hacer antamina, y brucelosis. Le van a hacer todo. Y cuando uno de ellos salte en el resultado, les van a llamar. Porque es de llamada inmediata. Le van a decir que tienen que hacer control del proveedor en la casa, control del barrio, de la comunidad, realizan el centro de salud más cercano al lugar, porque esa casa está así. Si hay ética médica que llevamos nosotros, los éticos, si se religiosos de la casa de la comunidad, si no hay ética, ese no tiene la y ese es el problema con el VIH. Que divulgamos la información. Yo ayer, traté una enfermera que me va a demasiado seguro, pero la
primera hora de acá, la cosa dice ahí, me dice, doctor, ¿sabía usted que había un problema con un licenciado, una licenciada de gay, y ese tema? Y yo escuchando el problema, ¿no? En modo chismoso. Y bueno, al final se le sale una frase y dice, no debería tener porque ese tiene que ver. Primero, yo ya lo conozco, como gran defensor de los derechos humanos. Licenciada, esa enfermedad tiene una ley, usted no puede divulgar el diagnóstico del paciente si no se resuelve. No puede hacer eso. No, más bien tenemos que saber todo lo que tiene porque no pueden estar cerca de los y le aseguro que si el licenciado se entera de la denuncia, puede entregar a tanto. Llega la ley. Ay, doctor, usted ya ¿cuál es el tratamiento? Doxiciclina o benzocaína, etc. Realizar estudios de hemogramas completos, proteínas C reactiva, creatinina, urea, electrolitos y vitaminas hepáticas. ¿Para qué la proteína C reactiva? Para ver cuál es inflamado. ¿Cuál es más importante? ¿La cuantitativa o la cualitativa? Siempre de los cuantitativa. Ya es lo que estoy porque la cuantitativa te dice positivo o negativo. ¿Está inflamado o no? Lo que hay que saber es cuándo. En pacientes con sepsis, la PCR sale de 300, lo normal es 6, y nosotros con ese 300 vamos viendo si va bajando a medida que usamos el antibiótico, a medida que usamos control de foco, vamos viendo si baja o baja. Y lo mismo tiene que hacer esos pacientes, proteína C reactiva, le sale con 40. En 2 días ponen a medir la proteína C reactiva. Si baja, el paciente está yendo bien. A la par, baja la proteína C reactiva y baja también los leucocitos. Pero en algunas enfermedades como las virales, los leucocitos no van a bajar porque no hay leucocitos en enfermedades virales. Pero si la PCR baja, el paciente está bien. A eso añadan la procalcitonina, que tiene la misma función, pero es más específica de bacterias. Una orina, informe completo, monitorizar la producción de orina, revisar cada 48 horas, ingresar al hospital si hay interesa, reducción de la producción de orina hematúrgica, tos, etapa respirar, y si el paciente está clínicamente muy enfermo. Realizar los siguientes estudios, lo mismo, hemograma, proteína C reactiva, creatinina, electrolitos, transaminasa, y un informe completo de vida, pruebas de coagulación, electrocardiograma, radiografía de tórax, para ver si hay algún componente pulmonar en el paciente. Entonces, los casos son casos sospechosos, casos probables, casos confirmados y casos descartados. Esto está en el manual del Ministerio de Salud. Porque creo que persona con antecedentes, contacto con animales, mujeres actividades que se ponen en contacto con el agente y que presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad. Casos probables, todos los casos con prueba de laboratorio positiva, electropirosis, prueba positiva por microamplificación, ELISA, y caso confirmado, todo caso probable con prueba de laboratorio confirmada, avalada por el último órgano normativo positiva a diagnóstico. ¿Cuál es el órgano normativo? O sea, si ustedes llevan al laboratorio clásico que es la comisión, no hay filtros, y en La Paz hay las, cuando no hay el encendedor, se manda a La Paz y salen para confirmar diagnóstico diferencial, malaria, meningitis, fiebre tifoidea, hepatitis, fiebre hemorrágica, más dengue. El antibiótico es doxiciclina, pero se puede dar
igual se resuelve, se puede dar penicilina en el paciente si es que no hay doxiciclina, pero es un medicamento en nuestro país muy barato, accesible para todos, pero en otros países dicen que no, y entonces usan la cefalosporina también, ¿no? Los corticosteroides. La literatura dice que los corticosteroides no funcionan en los de agua. Hubiera sido bueno que sea la solución para evitar la hiperinflamación. Toda la tormenta de citocinas que está pasando el paciente hubiera sido ideal que funcionen, pero no funcionan. ¿Cuándo funcionan? Dice que los corticosteroides funcionan los primeros días de la enfermedad para parar la progresión de la enfermedad y se puede usar dosis bajas de prednisolona. Eso no está en la normativa del Ministerio de Salud. Y deben saber eso, pero ustedes, como buenos investigadores que son, cuando tienen un paciente de estas características, no van a llamar al infectólogo. Lo van a tratar ustedes en primera instancia, porque tal vez familia no tiene para pagar un infectólogo. Y tal vez donde están no hay infectólogo. Es más, capaz donde están no hay especialista. Es más, capaz ustedes son los reyes ahí. ¿No? Porque yo me acuerdo donde estuve, yo era el encargado de todo, prácticamente, si había algo grave me llamaban a mí. Y yo sí vamos a hacer todo lo mismo. Pero sí hablaba con seguridad, pero tenía que ir a querer como sí para salir adelante. Productos sintéticos que tengan que ver con los medicamentos entre plantas medicinales y productos que se puedan crear para el tratamiento de la leptospirosis, que está en progreso. Hay algunas pruebas que se han hecho en animales, pero nada concluido. Los probióticos, este es el boom. Es el boom. Está en todo. Así que ya debemos hacer una especialidad en probióticos y temas de la microbiota, de la biomedicina, como extractos de caso. Pero hay que estudiar el estudio, ¿no? Hay que estudiar las propiedades que tienen antiinflamatorias que tienen la flora intestinal normal. Bastante evidencia científica de que la flora intestinal pues, puede reducir la progresión de varias enfermedades, entre ellas diabetes, entre ellas infecciones, ¿no? La idea es no matar la flora con los antibióticos que le dan. Y el leptófago que les comenté al inicio de la clase, que tiene que ver con la creación de macrófagos que puedan entrar a fagocitar enfermedades bacterias. Eso está en estudio actualmente. Yo espero que salga un nuevo artículo en el futuro para ver qué novedades con esto y qué novedades con esto. Porque sería el futuro de la medicina y no estamos dependiendo solamente de la antibiótico, porque el control de poco ya lo sabe. Este es un paciente con falla pulmonar. La pregunta es, ¿por qué falla el pulmón? ¿Hay teorías?
solamente bilateral, pero aquí lo bueno, anuncio. No, no, anuncios no. No, no, por favor. No. En el anterior examen, yo he identificado todo en la cocina, pero vinieron gente que me dijeron que eran auxiliares que querían ayudar. Yo conocí, yo también fui auxiliar. Pero después lo vi pasando preguntas a algunos de ustedes. Lo tengo todo registrado, pero esta vez lo terminé. Yo porque voy a traer a mi presidente así que digan a sus amigos que no tengan que encontrar a Ricardo Tristón. Porque no va a pasar. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Camila, ¿no? Mateo Peña.